6 de marzo de 1913. La orilla mexicana del río Bravo, cerca de El Paso, Texas. La noche era oscura, sin luna, el tipo de oscuridad que encubre tanto los crímenes como los milagros. 8 hombres cruzaban el agua helada a caballo, empapados, temblando y armados con una colección heterogénea de rifles viejos y pistolas oxidadas. Llevaban consigo provisiones ridículas para iniciar una guerra: 1 libra de café, 1 libra de azúcar y 500 cartuchos. Al frente de este grupo de espectros iba un hombre robusto, con un bigote espeso y una mirada que oscilaba entre la furia y la cálculo. Doroteo Arango, conocido por el mundo y por la policía como Pancho Villa, regresaba a México. Semanas antes, el presidente Francisco I. Madero había sido asesinado en la Ciudad de México por el general traidor Victoriano Huerta. El país estaba en shock, paralizado por el golpe de Estado. Villa, que había vivido en el exilio en Estados Unidos, un fugitivo casado y sin dinero, miró a sus 7 compañeros y pronunció una promesa que en ese momento parecía el delirio de un loco. Vamos a formar un ejército, vamos a vengar al señor Madero y no descansaremos hasta entrar en el Palacio Nacional. Para los observadores de inteligencia militar en Washington y para los generales de academia en la Ciudad de México, esa escena no representaba una amenaza estratégica. Villa era, según sus expedientes, un navijeo, un ladrón de ganado, un bandolero de caminos que había tenido una breve participación en la Revolución de 1910 como guerrillero menor. Creían que, a lo sumo, formaría una gavilla de 50 hombres para asaltar haciendas y robar plata. Lo que nadie entendió esa noche es que el hombre que cruzaba el río ya no era el bandolero impulsivo de su juventud. El exilio y la cárcel le habían enseñado algo fundamental: la violencia sin organización es estéril. Villa regresaba no para ser un guerrillero, sino para convertirse en el CEO de la empresa de guerra más eficiente y letal que el continente americano había visto desde la Guerra Civil estadounidense. En menos de 12 meses, esos 8 hombres se convertirían en 50,000. Esa libra de café se convertiría en trenes de suministro de kilómetros de largo, y ese simple bandolero construiría un Estado dentro del Estado, con su propia moneda, sus propias leyes y una maquinaria de matar que haría temblar a la Casa Blanca. La transformación de Pancho Villa de criminal a generalísimo es un estudio de caso sobre la logística aplicada. Su primera genialidad fue entender la economía de la lealtad. Los ejércitos revolucionarios anteriores se basaban en el carisma o en la promesa abstracta de tierra. Villa introdujo el salario. Entendió que el peón mexicano, hambriento y explotado por el sistema de haciendas, necesitaba algo más que discursos, necesitaba comer. Villa comenzó a operar como un Robin Hood industrial. Atacaba las grandes haciendas de la oligarquía terrateniente de Chihuahua, especialmente las propiedades de la familia Terrazas Creel, que poseían millones de hectáreas, pero no quemaba los recursos, los monetizaba. Robaba miles de cabezas de ganado, pero en lugar de comérselas todas, las llevaba a la frontera y las vendía a los comerciantes estadounidenses a cambio de dólares, armas y municiones. Con ese dinero pagaba a sus soldados en plata y billetes. Un soldado villista ganaba más que un soldado federal y comía carne todos los días. La noticia corrió como la pólvora por el norte de México: con Villa se come. El reclutamiento dejó de ser un problema. Hombres llegaban por cientos, trayendo sus propios caballos y rifles, atraídos por la fama de un líder que no solo ganaba batallas, sino que cuidaba a su gente. Pero una turba de hombres armados no es un ejército, es un motín esperando suceder. Aquí es donde emergió el talento organizativo oculto de Villa. A pesar de ser analfabeto, aprendió a leer tarde en la vida, tenía una memoria fotográfica y una capacidad de procesamiento de datos asombrosa. Conocía el nombre de miles de sus hombres, el estado de los pozos de agua en 3 estados y la cantidad exacta de cartuchos en sus almacenes. Impuso una disciplina draconiana que contradecía su imagen de bandido caótico. Prohibió el alcohol bajo pena de muerte. Villa, que no bebía, sabía que el alcohol era el destructor de la cohesión militar. Un soldado borracho no apunta y un oficial borracho manda a sus hombres a la muerte. Decía:
Fusiló a oficiales de su confianza que rompieron la ley seca. Esta brutalidad administrativa transformó a una masa de vaqueros en una fuerza disciplinada, que podía ejecutar maniobras complejas sin desintegrarse en el pillaje. La División del Norte nació oficialmente en septiembre de 1913, cuando los líderes de varias partidas rebeldes en Chihuahua reconocieron a Villa como su jefe supremo. Pero no era una división en el sentido clásico, era un monstruo híbrido. Villa integró las tácticas de la guerrilla apache, velocidad, sigilo, uso del terreno, con la potencia de fuego de un ejército convencional moderno. Su obsesión era la artillería y las ametralladoras. Sabía que el valor individual no servía contra la tecnología. Gastó fortunas comprando ametralladoras Colt, Hotchkiss y fusiles Mauser y Winchester. Creó talleres de armería en la sierra, donde mecánicos estadounidenses y mexicanos reparaban las armas dañadas. Nada se desperdiciaba. Villa recogía los casquillos vacíos después de las batallas para recargarlos. Esta mentalidad de reciclaje de guerra le permitió mantener un volumen de fuego que los federales, dependientes de suministros lejanos, no podían igualar. Pero el verdadero secreto del crecimiento explosivo de su ejército fue el ferrocarril. Mientras otros líderes veían el tren como un medio de transporte, Villa lo vio como una base de operaciones móvil. La División del Norte no marchaba, rodaba. Villa reclutó a los trabajadores ferroviarios, maquinistas, garroteros, fogoneros y telegrafistas. Los militarizó. Creó los brigadas sanitarias, trenes hospitales blancos con quirófanos, médicos, incluyendo cirujanos extranjeros bien pagados, y enfermeras. Esto fue revolucionario. Antes de Villa, un herido en la revolución moría de gangrena en el campo. Con Villa, un herido era subido a un tren, operado en movimiento y enviado a la retaguardia para recuperarse. Esto elevó la moral de la tropa a niveles estratosféricos. El soldado sabía que su jefe valoraba su vida. Villa también usó los trenes para llevar agua a los caballos en el desierto, talleres de reparación de ropa y hasta hornos de pan. Construyó una ciudad lineal de acero y vapor que avanzaba hacia el sur, devorando carbón y escupiendo fuego. La primera gran demostración de que el simple bandolero era un genio táctico ocurrió en la toma de Ciudad Juárez en noviembre de 1913. La ciudad estaba fuertemente defendida por el ejército federal. Un ataque frontal habría sido costoso. Villa, en lugar de cargar, usó el caballo de Troya ferroviario. Capturó un tren de carbón que se dirigía a la ciudad, vació los vagones, escondió a 2,000 de sus mejores hombres dentro y obligó al telegrafista de la estación anterior a enviar un mensaje falso a la guarnición de Juárez. El tren viene sin novedad. Solicitamos vía libre. Los federales, confiados en su burocracia, abrieron las barreras. El tren entró al corazón de la ciudad en medio de la noche. Cuando se detuvo, no bajó carbón, bajaron demonios. Los villistas tomaron los cuarteles, la aduana y los puentes internacionales antes de que los oficiales federales pudieran ponerse las botas. Fue una operación de fuerzas especiales ejecutada a escala masiva. Villa tomó una ciudad fronteriza estratégica, capturó inmensos recursos y humilló al gobierno de Huerta sin apenas sufrir bajas. El mundo entero tuvo que admitir que ese hombre no era un ladrón de vacas, era un general nato. Con el control de la frontera, el flujo de armas se convirtió en un torrente. Villa estableció una relación simbiótica con los Estados Unidos. Invitó a cineastas de Hollywood, la Mutual Film Corporation, a filmar sus batallas. Firmó un contrato por $25,000, una fortuna en la época, a cambio de permitir que filmaran sus cargas de caballería, comprometiéndose incluso a pelear de día para aprovechar la luz. Los críticos lo llamaron vanidad. En realidad, fue una maniobra de propaganda brillante. Villa entendió el poder de la imagen antes que cualquier otro líder moderno. Las películas se proyectaban en los cines de Estados Unidos, creando una imagen romántica y heroica que facilitaba la compra de armas y el apoyo político. Mientras los federales eran vistos como dictadores oscuros, Villa era la estrella de cine que luchaba por la libertad. Usó los dólares de Hollywood para comprar ametralladoras que matarían a los soldados de Huerta.
La estructura de mando de la División del Norte también era única. Villa se rodeó de tenientes que eran extensiones de su propia personalidad. Rodolfo Fierro, el carnicero, era su brazo ejecutor, un psicópata leal que mataba sin remordimientos y mantenía el terror disciplinario. Tomás Urbina, su compadre bandolero, manejaba la logística sucia, pero también reclutó a intelectuales y profesionales. El general Felipe Ángeles, el mejor artillero de México, se unió a él, aportando la ciencia matemática que le faltaba a la intuición de Villa. Esta mezcla de brutalidad criminal y sofisticación técnica hizo que el ejército fuera imparable. Podían degollar a un centinela en silencio y luego coordinar un bombardeo de artillería de precisión milimétrica. A principios de 1914, la División del Norte ya no era una fuerza rebelde, era un estado en movimiento. Villa gobernaba Chihuahua como un dictador benevolente y terrible. Bajó los precios de la carne y el maíz por decreto para alimentar a los pobres. Imprimió su propia moneda, los sábanas de Villa, y amenazó con fusilar a cualquier comerciante que no la aceptara. Expropió las haciendas y las puso a trabajar bajo administración militar para financiar la guerra. Creó escuelas, su otra obsesión, además de las armas, creyendo que la educación era la única forma de sacar a México de la oscuridad. «Prefiero pagar a un maestro que a un general», decía, aunque pagaba muy bien a ambos. El impacto psicológico de este ejército en los federales era devastador. Los soldados del gobierno, mal pagados, mal alimentados y tratados con desprecio por sus oficiales aristócratas, escuchaban las historias que venían del norte. Escuchaban que los villistas tenían balas infinitas, que comían carne asada 3 veces al día, que sus caballos eran demonios inmortales. El miedo a Villa, el centauro del norte, ganaba batallas antes de que se disparara un tiro. Guarniciones enteras desertaban o se rendían al ver el polvo de la caballería villista en el horizonte. Villa cultivaba esta leyenda. Sabía que el terror es una herramienta económica. Si el enemigo huye, no gastas munición. Pero el crecimiento trajo nuevos problemas. Manejar a 50,000 hombres requiere una burocracia. Villa, que odiaba el papeleo, tuvo que confiar en secretarios y administradores. La corrupción empezó a infiltrarse, pero Villa la combatía con ejecuciones sumarias. Su justicia era bíblica. Si un proveedor le vendía harina con gorgojos, Villa lo obligaba a comérsela hasta morir o lo colgaba. Este estilo de gestión directa mantenía la maquinaria funcionando, pero creaba enemigos silenciosos. Sin embargo, en 1913 y principios de 1914, la maquinaria era perfecta. La División del Norte era una aplanadora que bajaba por las vías del ferrocarril central mexicano, tomando ciudad tras ciudad: Chihuahua, Torreón, Ojinaga. Cada victoria alimentaba al monstruo con más trenes, más cañones y más reclutas. La batalla de Ojinaga en enero de 1914 fue el clímax de esta primera fase de expansión. Los federales, acorralados contra el río Bravo, intentaron resistir. Villa ordenó un ataque nocturno, algo que los manuales militares desaconsejaban por el riesgo de fuego amigo. Pero Villa confiaba en sus hombres. La carga fue tan violenta y coordinada que el ejército federal colapsó en pánico. Miles de soldados del gobierno cruzaron el río hacia Estados Unidos para rendirse a los guardias norteamericanos antes que enfrentar la furia de Villa. Fue una humillación total para el régimen de Huerta. El bandolero había barrido al ejército profesional del mapa en el norte. Con el norte asegurado, Villa miró hacia el sur, hacia Zacatecas, la llave de la Ciudad de México, hacia el destino final de su venganza. Pero para llegar allí, tendría que perfeccionar su máquina de guerra. Ya no bastaba con asaltar trenes, ahora tendría que asaltar ciudades fortificadas defendidas por miles de hombres y artillería pesada. El bandolero tendría que convertirse en un maestro del asedio, y para eso necesitaría más que valor. Necesitaría una capacidad de destrucción industrial que México nunca había visto. La División del Norte estaba a punto de enfrentar su prueba de fuego, y el mundo estaba a punto de ver si un ejército construido sobre el carisma de un forajido y la logística de un empresario podía derrotar a la tradición militar de un país entero.
Villa estaba en la cima de su poder, un coloso de caqui y cuero que sostenía el destino de la revolución en sus manos manchadas de sangre y grasa de tren. Marzo de 1914. El desierto de Chihuahua temblaba, no por un terremoto, sino por el peso físico de una ciudad en movimiento. La División del Norte había dejado de ser una agrupación de guerrilleros a caballo para convertirse en un fenómeno logístico sin precedentes en la historia militar moderna. El ejército ferroviario, 20 trenes militares, una serpiente de acero y vapor que se extendía por kilómetros, avanzaban hacia el sur, hacia Torreón. Pancho Villa había comprendido que la guerra moderna no se ganaba solo con valor, sino con carbón, agua y velocidad. Dentro de esos vagones viajaban 16.000 soldados, 8.000 caballos, 30 cañones y toda una infraestructura de soporte vital que incluía panaderías industriales capaces de producir miles de hogazas diarias, talleres de sastrería para reparar uniformes, herrerías móviles y plantas de purificación de agua. Villa, el hombre que apenas sabía escribir su nombre 3 años antes, estaba gestionando una corporación móvil con una nómina y unos requisitos de suministro que habrían colapsado a cualquier intendente del Ejército Federal. Mientras los generales de Huerta esperaban en sus cuarteles estáticos, Villa traía su propia base de operaciones consigo, anulando la ventaja defensiva del enemigo. La pieza clave que transformó esta masa de hombres y máquinas en un instrumento de precisión letal fue la llegada del general Felipe Ángeles. Su incorporación al Estado Mayor de Villa fue un choque cultural que redefinió la revolución. Ángeles era la antítesis de Villa. Culto, educado en Francia, exdirector del Colegio Militar, un hombre de ciencia y modales suaves. Los dorados de Villa, la guardia de élite, desconfiaban de él, viéndolo como un remanente del viejo régimen. Pero Villa, con su instinto infalible para detectar el talento útil, lo protegió y le dio poder absoluto sobre la artillería. Villa sabía que él era el corazón y el puño del ejército, pero Ángeles era el cerebro calculador. De esta simbiosis entre el caudillo instintivo y el técnico académico, permitió a la División del Norte realizar maniobras de armas combinadas, infantería, caballería y artillería actuando al unísono, que eran teóricamente imposibles para una fuerza rebelde. Ángeles estandarizó los calibres, organizó las baterías y enseñó a los exmineros y campesinos a disparar con tablas logarítmicas. El resultado fue que los cañones de Villa dejaron de hacer ruido para empezar a hacer historia. La prueba de fuego para esta nueva organización fue la batalla de Torreón, en la primavera de 1914. Torreón no era solo una ciudad, era el corazón económico del norte, el centro algodonero y el nudo ferroviario donde convergían las líneas que llevaban a la Ciudad de México y a los puertos del Golfo. El general federal José Refugio Velasco había convertido la ciudad y sus alrededores, Gómez Palacio y Lerdo, en una fortaleza erizada de ametralladoras, alambre de púas y artillería pesada. Velasco contaba con 12.000 hombres bien atrincherados y despreciaba a Villa, creyendo que se rompería los dientes contra las defensas estáticas. Pero Villa no atacó como un bandolero, atacó como un ingeniero de demolición. Desplegó sus trenes como plataformas de artillería móvil y usó su caballería no para cargas suicidas, sino para una movilidad operativa que cercó la ciudad, cortando las vías de escape y suministro del enemigo. El asedio de Torreón fue un escaparate de la capacidad administrativa de Villa. Mantener a 16.000 hombres y 8.000 caballos en el desierto durante semanas requiere una cadena de suministro impecable. Villa estableció un sistema de trenes Noria. Convoyes vacíos regresaban constantemente a Chihuahua y Ciudad Juárez para llenarse de munición, forraje y comida, y volvían al frente en un ciclo continuo. Mientras los soldados federales dentro de Torreón empezaban a racionar sus balas y su comida, los villistas recibían carne fresca y cajas de cartuchos nuevos marca Remington y Winchester todos los días. La moral de la tropa villista estaba por las nubes. Sabían que su jefe no los dejaría pasar hambre. Además, el servicio médico de Villa, la famosa brigada sanitaria, operaba a plena capacidad. 40 vagones hospital,
pintados de blanco y con grandes cruces azules. Para diferenciarse de la Cruz Roja Internacional, esperaban en la retaguardia. Cuando un villista caía herido en el asalto a los cerros de Gómez Palacio, era evacuado rápidamente, operado por cirujanos competentes bajo anestesia y acostado en sábanas limpias. Esta certeza de cuidado médico hacía que los hombres de Villa tomaran riesgos que los federales, sabiendo que una herida significaba abandono y muerte, jamás tomarían. El combate por los cerros que rodeaban Torreón, el Cerro de la Pila y el Cerro de Santa Rosa, fue de una violencia extrema. Villa ordenó ataques nocturnos, su especialidad. Sabía que la oscuridad aterraba a los conscriptos federales y neutralizaba la ventaja de sus miras ópticas. Los Dorados, actuando como tropas de asalto de élite, subían las pendientes en la oscuridad, armados con granadas de mano caseras, botes de conserva llenos de dinamita y clavos. La disciplina de fuego que Villa había impuesto era férrea. No se permitía disparar hasta estar a quemarropa. El terror psicológico de escuchar miles de pisadas en la oscuridad sin ver un solo fogonazo rompía los nervios de los defensores. Cuando finalmente estallaba el combate, era una lucha cuerpo a cuerpo con cuchillos y pistolas. Felipe Ángeles apoyaba estos asaltos con un fuego de artillería tan preciso que los proyectiles caían apenas unos metros delante de las líneas villistas que avanzaban, una técnica de fuego de barrera que se estaba inventando simultáneamente en los campos de batalla de Europa. La toma de Torreón el 2 de abril de 1914 no fue solo una victoria militar, fue un triunfo económico. Villa capturó millones de pacas de algodón, que inmediatamente nacionalizó y vendió a Estados Unidos para financiar la siguiente etapa de la guerra. Capturó trenes federales intactos, sumando más locomotoras a su flota, y capturó la admiración renuente de los observadores internacionales. Los corresponsales de guerra estadounidenses, como John Reed, escribían crónicas fascinadas sobre este Napoleón mexicano que dormía envuelto en una cobija vieja, pero comandaba un ejército más moderno que el de su propio gobierno. Villa gestionaba la ciudad conquistada con una eficiencia draconiana. Ordenó limpiar las calles de cadáveres inmediatamente para evitar epidemias. Fusiló a los saqueadores, incluso a sus propios hombres, para restablecer el orden y reactivó el comercio bajo su control. Demostró que podía administrar una metrópolis tan bien como un ejército, pero el crecimiento de la División del Norte trajo consigo el desafío de la profesionalización de sus cuadros de mando. Los Dorados son el ejemplo perfecto de cómo Villa transformó la lealtad personal en una institución militar. Originalmente su escolta personal, los Dorados se convirtieron en un cuerpo de oficiales y suboficiales de élite. Para ser un dorado, no bastaba con ser valiente. Había que demostrar destreza técnica con las armas y una lealtad suicida. Villa los uniformó con ropa caqui de calidad, sombreros Stetson y botas nuevas, y les dio las mejores armas y caballos. Eran la aristocracia de la meritocracia. En batalla, Villa los usaba como una reserva móvil de fuego para tapar brechas o dar el golpe final. Su presencia en el campo elevaba la moral de los reclutas. Eran el equivalente villista de la Guardia Imperial Napoleónica. Sin embargo, Villa nunca permitió que se convirtieran en una casta separada. Comían lo mismo que la tropa y dormían en el suelo. Esta conexión populista mantenía la cohesión del ejército. La inteligencia militar de Villa también evolucionó. Ya no dependía solo de exploradores a caballo. Villa contrató espías en la Ciudad de México, en El Paso y dentro del propio Ejército Federal. Usaba el telégrafo como un arma de desinformación. A menudo se conectaba a las líneas federales para escuchar las comunicaciones de los generales enemigos o para enviarles mensajes falsos y burlones que los enfurecían y los hacían cometer errores. En una ocasión famosa, Villa telegrafió al general que defendía a Juárez preguntándole amablemente qué tipo de música le gustaría que tocara la banda de guerra villista cuando entraran a la ciudad. Esta guerra psicológica desmoralizaba al enemigo antes del contacto. Los federales sentían que Villa estaba en todas partes, que lo sabía todo. El exbandolero estaba jugando ajedrez en 4 dimensiones mientras ellos seguían jugando damas.
La relación de Villa con los Estados Unidos fue vital en esta etapa. El presidente Woodrow Wilson, buscando derrocar a Huerta, levantó el embargo de armas para los revolucionarios. Villa aprovechó esta ventana de oportunidad con una voracidad industrial. Sus agentes compraban todo lo que había en los almacenes de Texas y Nuevo México. No solo armas, compraban camiones, motocicletas, uniformes, medicinas y carbón. La División del Norte se convirtió en el principal motor económico de la frontera sur de Estados Unidos. Los comerciantes de El Paso amaban a Villa porque pagaba en oro o en ganado. Esta logística transfronteriza era algo que el gobierno de Huerta, bloqueado diplomáticamente y sin crédito internacional, no podía replicar. Villa había privatizado la guerra y la estaba ganando con el poder del libre mercado. Sin embargo, dentro de este coloso militar empezaban a surgir las semillas de su futura destrucción. El éxito de Villa despertó los celos profundos de Venustiano Carranza, el primer jefe del ejército constitucionalista. Carranza, un terrateniente y político civil, veía a Villa como un bárbaro peligroso que, si llegaba a la Ciudad de México, instauraría una dictadura populista incontrolable. Carranza comenzó a sabotear sutilmente a la División del Norte. Retrasaba los envíos de carbón que controlaba en Coahuila, negaba ascensos a los oficiales de Villa y trataba de dividir a sus generales. Villa, cuya visión política era simplista y se basaba en la lealtad personal, no entendía estas maniobras maquiavélicas. Él pensaba que todos luchaban por la misma causa. No vio que su ejército, al volverse tan poderoso, se había convertido en la mayor amenaza no solo para Huerta, sino para sus propios aliados civilizados. A pesar de las tensiones políticas, la maquinaria villista seguía rodando hacia el sur. Después de Torreón, el siguiente objetivo era Saltillo y luego Zacatecas. La confianza en la División del Norte era absoluta. Los soldados cantaban La Cucaracha y A 7 leguas mientras limpiaban sus Mausers. Se sentían invencibles. Habían derrotado a los mejores generales del gobierno, habían tomado las ciudades más grandes y tenían más cañones que nadie. Villa estaba en la cúspide de su leyenda. Se había convertido en el árbitro de los destinos de México. Recibía cartas de presidentes, periodistas y socialistas de todo el mundo, pero en el fondo seguía siendo el hombre que cruzó el río con una libra de café. Mantenía sus hábitos austeros, su desconfianza hacia los políticos y su odio visceral hacia la traición. La toma de San Pedro de las Colonias, poco después de Torreón, fue otra demostración de fuerza bruta y coordinación. En esta batalla, la División del Norte destruyó los restos del ejército federal que había huido de Torreón. Fue una carnicería. Los federales, desmoralizados y sin liderazgo efectivo, se rindieron por miles. Villa capturó tantos prisioneros que no sabía qué hacer con ellos. A los oficiales y colorados, traidores orosquistas, los fusilaba sin piedad, cumpliendo su promesa de exterminar a la casta militar opresora. A los soldados rasos, reclutas de leva, les daba una opción: o te unes a nosotros y comes bien, o te vas a tu casa sin fusil. Miles se unieron. El ejército federal estaba siendo canibalizado por el ejército villista. Los soldados del gobierno cambiaban de bando no por ideología, sino porque Villa representaba el bando ganador y eficiente. Hacia mediados de 1914, la División del Norte había alcanzado su tamaño máximo, cerca de 50,000 hombres bajo armas, con una reserva estratégica de municiones y suministros que le permitía operar independientemente durante meses. Era una fuerza capaz de enfrentarse a cualquier ejército del continente, pero su mayor prueba aún estaba por llegar. La geografía de México presentaba un último obstáculo formidable antes de la capital: las montañas de Zacatecas. Allí, el régimen de Huerta concentraría todo lo que le quedaba en un intento desesperado de detener la aplanadora del norte. Y allí, Villa tendría que demostrar si su ejército ferroviario, diseñado para las llanuras y los desiertos, podía conquistar las alturas fortificadas. La preparación para Zacatecas mostró la madurez logística de Villa. Sabía que Carranza intentaría detenerlo cortándole el carbón, así que Villa acumuló reservas secretas. Sabía que necesitaría más explosivos,
así que sus talleres trabajaron doble turno fabricando granadas de mano. Sabía que la batalla sería sangrienta, así que amplió sus trenes hospital. No dejaba nada al azar. El simple bandolero estaba planificando una campaña militar con la precisión de un Estado Mayor alemán. Mientras sus trenes avanzaban lentamente hacia el sur, echando humo negro contra el cielo azul del desierto, el mundo contenía el aliento. La colisión entre la fuerza imparable de Villa y el objeto inamovible de las fortificaciones de Zacatecas decidiría el futuro de la nación. Ahí Villa, sentado en su vagón de mando, telegrafiaba órdenes, revisaba cuentas y acariciaba su pistola, sabiendo que había construido algo más grande que él mismo. Había construido la ira organizada de un pueblo. Antes de presenciar el asalto final a la fortaleza de Zacatecas y el colapso del antiguo régimen bajo las botas de la División del Norte, si quieres entender la verdadera maquinaria detrás de la historia militar de América, suscríbete ahora mismo al canal Archivo de Guerras Latinas. Tu apoyo es el combustible que mantiene este proyecto en marcha. Junio de 1914. Estación de tren de Torreón. El telégrafo repiqueteaba con un mensaje urgente desde Coahuila que cambiaría el curso de la revolución, no con balas, sino con carbón. Venustiano Carranza, el primer jefe constitucionalista, aterrorizado por la velocidad y el poder acumulado de Pancho Villa, había decidido sabotear a su propio general. Ordenó cortar el suministro de carbón para las locomotoras de la División del Norte. Fue un movimiento de ajedrez político brutal. Carranza sabía que el ejército más temido era, en esencia, un organismo ferroviario. Sin carbón, los 20.000 hombres, los miles de caballos y los cañones de Villa quedarían varados en el desierto, impotentes. Villa, al leer el mensaje, entró en una de sus furias legendarias, pero en lugar de rendirse o suplicar, el isbandolero reaccionó como el gerente de logística implacable en el que se había convertido. Ordenó a sus hombres desmantelar edificios, arrancar durmientes de vías secundarias y confiscar toda la madera y carbón vegetal disponible en 100 kilómetros a la redonda. Si los trenes no andan con carbón, andarán con los huesos de los traidores, bramó. La División del Norte se movió hacia Zacatecas, quemando lo que encontraba. Impulsada por la pura voluntad de destrucción, Zacatecas era la prueba definitiva. La ciudad, hundida entre cerros fortificados, defendida por 12.000 soldados federales de élite y artillería pesada, se consideraba inexpugnable. El general Natera, un aliado de Villa, había intentado tomarla y había fracasado estrepitosamente. Carranza esperaba que Villa también se estrellara allí, desgastando su poder. Pero Villa llegó con una superioridad numérica y técnica abrumadora. El despliegue de la División del Norte frente a Zacatecas fue una exhibición de poder industrial. En 24 horas, los ingenieros villistas tendieron líneas telefónicas de campaña que conectaban el vagón de mando de Villa con las baterías de artillería de Felipe Ángeles y con los comandantes de caballería. Mientras los federales dependían de mensajeros a pie o a caballo que a menudo morían en el camino, Villa dirigía la batalla en tiempo real, moviendo brigadas de 5.000 hombres como piezas en un tablero. La coordinación fue perfecta. El asalto del 23 de junio de 1914 no fue una batalla, fue una demolición controlada. A las 10 de la mañana, la artillería de Ángeles, posicionada magistralmente en cerros que los federales consideraban inaccesibles, abrió fuego. La precisión fue tal que en las primeras 2 horas la artillería defensiva federal fue silenciada. Entonces, Villa soltó a la infantería y a los dorados. Subieron los cerros de El Grillo y La Bufa, no como una turba desordenada, sino cubiertos por fuego de ametralladora y artillería propia, una táctica de armas combinadas que prefiguraba la guerra moderna. La resistencia federal se desintegró. Los soldados del gobierno, que habían sido entrenados para pelear guerras estáticas, no pudieron soportar la intensidad del fuego villista. Cuando las defensas exteriores cayeron, la ciudad se convirtió en una ratonera. Los federales intentaron huir hacia el sur, pero Villa, anticipando la jugada, había posicionado una brigada de caballería fresca para cortar la retirada. La masacre en el camino a Guadalupe fue absoluta. De los 12.000 defensores, casi la mitad murió
y el resto fue capturado o dispersado. La victoria de Zacatecas marcó el apogeo del poder de Villa. El botín capturado fue inmenso. 12.000 fusiles Mauser, 12 cañones, 9 trenes y millones de cartuchos. La División del Norte era ahora más poderosa que el ejército de cualquier nación latinoamericana y en términos de experiencia de combate, probablemente superior al ejército de los Estados Unidos de esa época. Villa controlaba el norte y el centro de México. Tenía el dinero, las armas y el apoyo popular, pero la victoria militar trajo consigo la ruptura política inevitable. Carranza, enfurecido porque Villa había desobedecido sus órdenes de no atacar Zacatecas, Carranza quería que fuera Obregón quien tomara la gloria, declaró a Villa insubordinado. La guerra contra Huerta terminó, pero la guerra civil entre revolucionarios comenzó casi de inmediato. Y aquí la maquinaria de guerra de Villa enfrentó un nuevo tipo de enemigo: la burocracia política y el bloqueo diplomático. La ocupación de la Ciudad de México en diciembre de 1914, tras la Convención de Aguascalientes, que intentó unificar a los revolucionarios y fracasó, fue el momento surrealista de la revolución. Villa y Zapata entraron en la capital. Los habitantes de la ciudad esperaban hordas de bárbaros saqueadores. Lo que vieron fue un ejército disciplinado. Los soldados villistas, muchos de ellos indígenas del norte o mestizos pobres, miraban los palacios con asombro, pero no tocaban nada. Villa impuso la pena de muerte inmediata para el saqueo. Su policía militar patrullaba las calles. Sin embargo, Villa se sentía incómodo en la ciudad. «Este rancho es muy grande para mí», dijo. Sabía que su fuerza residía en el espacio abierto, en los trenes, en el norte. La política de pasillo, las intrigas de los abogados y los intelectuales carrancistas lo asfixiaban. Villa era un administrador de guerra, no un político de paz. Cometió el error estratégico de retirarse al norte, dejando el vacío de poder en la capital que Obregón y Carranza aprovecharían para reorganizarse. El año 1915 marcó el punto de inflexión donde la logística, que había sido la mayor fortaleza de Villa, comenzó a volverse en su contra. Carranza, instalado en Veracruz, controlaba los puertos y las aduanas marítimas. Tenía acceso a los ingresos del petróleo y al mercado mundial de armas. Villa, aislado en el norte, dependía exclusivamente de la frontera con Estados Unidos. Y entonces la geopolítica cambió. El presidente Woodrow Wilson, buscando estabilidad, decidió reconocer a Carranza como el gobierno legítimo de facto. El flujo de armas hacia Villa se cerró. Los comerciantes de El Paso, que antes le vendían con gusto, ahora exigían pagos exorbitantes o se negaban por miedo a violar las nuevas leyes de neutralidad. La fábrica de guerra de Villa comenzó a quedarse sin materia prima. Sus trenes empezaron a sufrir por falta de repuestos. La empresa, Villa Inc., estaba perdiendo a sus proveedores clave. A pesar de esto, Villa mantenía una fuerza formidable. Creyó que podía derrotar a Obregón con una batalla decisiva, al estilo de Torreón o Zacatecas. Confiaba ciegamente en la carga masiva de caballería, esa táctica que le había dado el nombre de Centauro. Pero Obregón no era un general federal estático. Obregón había estudiado la gran guerra que se libraba en Europa. Sabía que la ametralladora defensiva y el alambre de púas habían matado a la caballería. Mientras Villa buscaba el choque, Obregón buscaba la trinchera. La modernidad táctica se enfrentaría a la tradición heroica en los campos del Bajío. La arrogancia también jugó un papel. Villa había ganado tantas veces que empezó a creer en su propia invencibilidad. Dejó de escuchar a Felipe Ángeles, quien le aconsejaba evitar el combate frontal en el terreno que Obregón había elegido. Villa dijo: «Mis muchachos rompen lo que sea». Esa frase fue su sentencia. Había olvidado la lección fundamental que él mismo había aplicado al principio. La guerra es cálculo, no emoción. Su ejército se había vuelto pesado, lento. Los trenes, que antes eran su ventaja, ahora lo ataban a las vías férreas. Obregón, más flexible, podía moverse por líneas interiores. El simple bandolero había construido un gigante, pero un gigante que necesitaba demasiada comida y demasiada munición para sobrevivir en un entorno de recursos decrecientes. El sistema de sanidad de Villa
antes modélico, empezó a colapsar bajo el peso de las bajas masivas que vendrían. Los cirujanos extranjeros, viendo que la paga en oro escaseaba y que la victoria ya no era segura, empezaron a irse. La disciplina se relajó. Sin dinero constante, la lealtad mercenaria de algunos oficiales se evaporó. Villa tuvo que recurrir más al terror y menos al incentivo económico. El CEO, benevolente, se estaba convirtiendo de nuevo en el jefe de banda implacable. Sin embargo, antes del desastre final, la División del Norte seguía siendo una vista aterradora. En las vísperas de las batallas de Celaya, Villa todavía comandaba a 30.000 hombres perfectamente armados, con artillería pesada y una moral fanática. Era el ejército popular más grande que jamás se había levantado en América. Un ejército donde el general comía tortillas con la tropa y donde un campesino podía llegar a ser coronel si tenía el valor suficiente. Habían humillado a la casta militar, habían repartido tierras y habían demostrado que el pueblo organizado podía ejercer el monopolio de la violencia. Pero la historia es cruel con los que no se adaptan. La tecnología de la defensa, la ametralladora, estaba a punto de superar a la tecnología del ataque, la caballería, y Villa, el innovador de 1913, estaba a punto de convertirse en el conservador de 1915. El escenario estaba listo para la tragedia. Villa avanzó hacia el centro de México, hacia las llanuras de Celaya, convencido de que su aplanadora aplastaría a los perfumados de Obregón. No sabía que estaba marchando hacia una trampa diseñada no solo con balas, sino con ingeniería militar moderna. El ejército que había construido desde la nada, esa obra maestra de logística improvisada, estaba a punto de enfrentarse a su obsolescencia en un campo de alfalfa regado con sangre. Abril de 1915. Las llanuras de Celaya, Guanajuato. El aire estaba cargado de una tensión estática y pesada, el tipo de atmósfera densa que precede a las tormentas eléctricas o a las catástrofes históricas. Pancho Villa, el hombre que había transformado el norte de México en su feudo personal y que había puesto de rodillas a dictadores, observaba el horizonte a través de sus binoculares alemanes. Lo que veía le gustaba. Un terreno plano, abierto, sembrado de alfalfa y delimitado por canales de riego. Para un general formado en la escuela de la caballería, aquello parecía un tapete verde extendido para la victoria. Era el escenario perfecto para la carga arrolladora, esa avalancha de 12.000 jinetes y furia que había definido su éxito desde Tierra Blanca hasta Zacatecas. En su mente, la ecuación era simple: masa más velocidad igual a victoria. Sin embargo, lo que sus ojos no registraban, cegados por la ubris de 2 años de triunfos ininterrumpidos, era la trampa invisible que Álvaro Obregón había tejido con la paciencia de una araña. Obregón no había cavado trincheras simplemente para esconderse por miedo, como pensaban los villistas. Había diseñado una zona de muerte calculada con la frialdad de un ingeniero moderno que ha estudiado los reportes de la Primera Guerra Mundial en Europa. Usando alambre de púas, kilómetros de él, desenrollados bajo la noche, canales de riego inundados artificialmente y nidos de ametralladoras posicionados en ángulos cruzados, fuego de enfilada, había creado un rompecabezas letal que anulaba la única ventaja real de Villa: la velocidad. Villa, presionado por la necesidad política de una victoria rápida para legitimar su gobierno ante Estados Unidos y despreciando a los perfumados del constitucionalismo, cometió el error fatal de tratar de resolver un problema táctico del siglo XX con una solución romántica del siglo XIX. Desoyendo los consejos del general Felipe Ángeles, quien le suplicó flanquear al enemigo, Villa ordenó a su maquinaria de guerra, esa corporación de 30.000 hombres que había funcionado como un reloj suizo, que se lanzara de frente contra la picadora de carne. Las batallas de Celaya, libradas entre el 6 y el 15 de abril, no fueron un combate, fueron el suicidio industrial de la División del Norte. Cuando la primera ola de caballería, los famosos dorados en sus magníficos caballos, golpeó la línea defensiva, no hubo combate cuerpo a cuerpo. Hubo una ejecución mecánica. Los caballos se enredaban en el alambre de púas, frenando en seco,
convirtiéndose en blancos estáticos para las ametralladoras Hotchkiss y Colt de los obregonistas. La logística, que había sido la mayor fortaleza de Villa, colapsó bajo la presión inédita de la masacre. Los famosos trenes hospitales de la Brigada Sanitaria, esos vagones blancos que eran el orgullo de la administración villista, se vieron desbordados en cuestión de horas. El flujo de heridos no era lineal, era una marea. Miles de hombres con cuerpos destrozados por la metralla y las balas de alto calibre saturaron los quirófanos móviles. El sistema de moral por cuidado se rompió. No había suficientes cirujanos para amputar tantos miembros. No había suficiente morfina para silenciar tantos gritos. No había suficiente espacio para acostar a los moribundos. Los vagones se convirtieron en cámaras de horror donde la sangre se acumulaba en el piso. Los soldados villistas, que antes cargaban con la certeza de que serían cuidados si caían, ahora veían a sus compañeros morir desangrados en el lodo de los canales o agonizar sin atención en los pasillos de los trenes. El contrato social implícito entre el líder y la tropa, tú peleas, yo te cuido, se disolvió. Además, la pesadilla logística se extendió a la munición. Las balas fabricadas apresuradamente en los talleres de Chihuahua empezaron a fallar masivamente. Los percutores golpeaban pero el disparo no salía, o la pólvora de mala calidad, mezclada a veces con aserrín o tierra por proveedores corruptos o por la prisa, no tenía fuerza suficiente. La empresa de guerra de Villa, aislada de los mercados globales por el bloqueo marítimo de Carranza y el embargo de Estados Unidos, estaba produciendo un producto defectuoso en el momento más crítico de su historia. El costo humano fue la bancarrota absoluta del capital social de Villa. Perdió a más de 4.000 hombres muertos y 6.000 prisioneros en una semana trágica. Pero la estadística no cuenta la historia completa. No eran reclutas cualquiera, eran sus veteranos, sus oficiales de confianza, sus dorados. La élite militar que le había tomado 2 años entrenar, equipar y fidelizar, fue borrada en días. La estructura de mando, basada en la lealtad personal a estos tenientes carismáticos, se desintegró. Sin sus mandos medios, el ejército de Villa dejó de ser una fuerza operativa coordinada y se convirtió en una masa confusa, aterrorizada y desmoralizada. La retirada hacia el norte fue un espectáculo de degradación bíblica. Los trenes, antes símbolos de poder y avance, ahora eran ataúdes rodantes que se arrastraban penosamente. La falta de carbón, cortado por las maniobras de Carranza, obligó a abandonar piezas de artillería preciosa y vagones de suministros en medio del desierto. El ejército más temido se estaba desangrando hasta morir por sus propias arterias ferroviarias cortadas. La derrota en el Bajío transformó radicalmente la psicología de Villa. El CEO pragmático y el administrador benevolente desaparecieron. Emergió el vengador paranoico y cruel. Villa estaba convencido de que su derrota no se debía a la táctica de Obregón, sino a una conspiración internacional. Y tenía parte de razón. Estados Unidos había permitido a las tropas de Carranza utilizar territorio estadounidense para mover refuerzos de un lado a otro de la frontera, flanqueando a los villistas en la batalla de Agua Prieta meses después. Allí reflectores estadounidenses iluminaron a las tropas de Villa para que fueran masacradas por los carrancistas. Esta traición, sumada a la venta de munición defectuosa por parte de comerciantes gringos, encendió un odio visceral en el Centauro. Villa decidió que si no podía gobernar México, incendiaría la relación bilateral. En marzo de 1916, con un remanente de apenas 500 hombres leales, los últimos huesos duros de su gran ejército, invadió Columbus, Nuevo México. El ataque a Columbus fue un acto de locura estratégica, pero de genialidad simbólica. Fue la primera y única vez que un ejército latinoamericano invadió territorio continental de Estados Unidos en el siglo XX. Villa no buscaba conquistar territorio. Buscaba provocar, humillar y demostrar que la frontera era una línea imaginaria que él podía borrar a voluntad. Quemó el pueblo, mató a soldados y civiles y se retiró antes de que la caballería estadounidense pudiera ponerse las botas. Y lo logró. Despertó al gigante. La respuesta de Estados Unidos fue la expedición punitiva, el general John J.
Pershing entró en Chihuahua con una fuerza de 10,000 soldados, que luego aumentaría, camiones motorizados Dodge, aviones de reconocimiento Curtiss, Jenny y la tecnología bélica más avanzada del planeta. Su misión era clara y arrogante: cazar a Villa vivo o muerto. Y aquí ocurrió el último milagro logístico del Centauro, su obra maestra final. Villa entendió que no podía pelear una guerra convencional contra Estados Unidos, así que hizo lo impensable: disolvió su ejército regular, envió a sus hombres a sus casas con la orden de esconder los rifles y esperar. Escondió las ametralladoras en cuevas profundas de la sierra, soltó los caballos en los cañones y él mismo se desvaneció. Herido en una pierna durante una escaramuza menor, Villa pasó semanas escondido en una cueva, cuidado por solo 2 hombres de confianza, sobreviviendo a base de carne seca y agua de manantial. El ejército estadounidense, una maquinaria diseñada para combatir a otro ejército regular, como lo haría un año después en Europa, se encontró golpeando el aire en México. La modernidad se estrelló contra la geografía. Los camiones Dodge de Pershing se rompían en los caminos de tierra inexistentes de Chihuahua. Sus radiadores servían y sus ejes se partían. Los aviones Jenny, hechos de tela y madera, eran derribados por los vientos impredecibles de la sierra o por fallas mecánicas, incapaces de localizar a un hombre que se movía como una sombra. Durante 11 meses, la maquinaria de guerra más poderosa del planeta persiguió a un fantasma. Villa demostró que la organización superior no siempre significa tener grandes batallones o tecnología de punta. A veces, la máxima sofisticación logística es la invisibilidad y la adaptación al terreno. Volvió a ser el bandolero, el hombre que conocía cada piedra, cada cueva y cada aliado. La población local, los mismos campesinos que habían recibido tierras y comida de Villa durante sus años de gloria como gobernador, lo protegieron con un muro de silencio. Nadie lo delató, a pesar de las recompensas en oro ofrecidas por los gringos. El simple bandolero derrotó a la inteligencia militar estadounidense no con balas, sino con el silencio de su pueblo y la dureza de su tierra. Pershing se retiró en febrero de 1917. Humillado, sin haber visto a Villa ni una sola vez, llamado urgentemente a pelear en la Primera Guerra Mundial. Fue la validación final del mito villista. Había construido un ejército gigante, lo había perdido en la tragedia industrial de Celaya, y luego había derrotado a una superpotencia usando solo su astucia y la lealtad de la gente común. El legado de la División del Norte es monumental y complejo. Pancho Villa demostró al mundo que una fuerza popular dirigida por hombres sin educación formal podía alcanzar niveles de sofisticación operativa y administrativa que desafiaban a los ejércitos profesionales de carrera. Su administración innovadora de los ferrocarriles, su sistema de sanidad de vanguardia y su estructura de intendencia fueron pioneros en la historia militar de México. Rompió el monopolio de la violencia que tenía el Estado porfirista y lo puso, breve y violentamente, en manos del pueblo. Aunque perdió la guerra civil contra el constitucionalismo burocrático y frío de Carranza y Obregón, Villa ganó la inmortalidad cultural. Hoy, la imagen popular de Pancho Villa suele reducirse a la del jinete rebelde y folclórico, pero la verdad histórica es infinitamente más impresionante. Fue un hombre que, partiendo de la nada absoluta, construyó una corporación transnacional de guerra capaz de hacer temblar a 2 naciones simultáneamente. Su tragedia fue no saber cuándo dejar de ser general para convertirse en estadista. Su incapacidad para transitar de la lógica de la guerra a la lógica de la política. Pero su triunfo fue demostrar que, con la organización adecuada y la voluntad de hierro, los de abajo pueden mirar a los ojos a los de arriba y hacerlos parpadear de miedo. La División del Norte dejó de existir físicamente en 1915 entre el humo y la sangre de Celaya, pero el estruendo de sus trenes y la disciplina de sus cargas todavía resuenan en la historia como el momento en que México enseñó al mundo que un bandolero puede ser, también, un genio militar. Gracias por acompañarnos en este análisis de la maquinaria de guerra más fascinante de América Latina. Si quieres seguir desarmando la historia para ver cómo funciona por dentro, suscríbete a Archivo de Guerras Latinas. Hasta la próxima carga.